Muy buenas, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo video para el canal y el día de hoy vamos a ver brawlers que ya no sirven, que prácticamente perdieron mucho y ya no tienen la misma función de antes. Les recuerdo que tenemos un sorteo activo en el canal y si quieres saber cómo participar ve abajo en la descripción. Y pues nada, comenzamos con el video. Hablaremos sobre esos brawlers que Brawl Stars les hizo tanto daño que ya ni siquiera casi los vemos en partida, que prácticamente ya no sirven como antes. Empezamos con el rico que no le rebotan las balas, Colt. Y es que Colt pasó de ser esto a esto. Bueno, es que no encontré el audio. El nerfeo de Colt dejó prácticamente su gadget casi inutilizable. Y digo casi porque ahora solamente sirve para romper paredes. Que a ver, que eso no viene mal, pero esa no era la función de Colt. Y es que antes ese gadget daba miedo, pero ahora ya no. Un solo gadget podía tirarse a un brawler. Tú lo veías en las partidas y decías, oh no, otro Colt. Y es que después del nerfeo a su gadget bala de plata, pues ya desaparecieron todos esos main Colt. Y la verdad que buen nerf, porque ya estaba cansado de ver main Colts en todas las partidas. Y como te dije, no pierde su principal función, pero el gadget ya no sirve para nada más. Ahora solamente úsala para abrir el mapa y para darle uno que otro brawler tocado y ya. Ahora vamos con el Power Ranger Surge. Este sufrió un cambio permanente. Sin duda Surge perdió su chiste, su función y lo que lo hacía único. Y es que entrabas a la partida y decías, oh no, otro Surge. Y es que Surge era más molesto que las partidas de supervivencia del evento de Bo. El cambio que hizo que dejara de ser único fue que antes su disparo no tenía que chocar obligatoriamente para dividirse. O sea que tú entrabas a la partida con Surge y tú empezabas a aventar básicos y básicos a la área del rival y alguno de ellos tenía que darle. Lo cual para el rival era muy molesto porque prácticamente no se podía mover. Y eso que estamos hablando del primer nivel de Surge, el cual se divide en 2 disparos. Ahora hablemos del cuarto nivel, el cual eran 6. No había otra cosa más molesta que Surge en Balon Brawl. Y eso también, ahora cada vez que mueres en cualquier modo de juego, pues se te reinicia esos niveles. Y también como le bajaron la vida, ya es muy difícil llegar al cuarto nivel en una sola partida sin lo que hacía antes. Brawler cromático y así terminan todos. Vamos con el siguiente y como no podía faltar León. Y es que León ya no le gana a todos. Y es que León antes era una cosa imparable, o sea, antes León era el sueño de todos, tenerlo era como algo wow. ¡Oh! ¡León! 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 ¡No! Era tanto que hasta gente llegaba al punto de comprárselo y no esperarse que le saliera en cajas. Y pues vale que de aquí que te saliera un Brawler legendario en cajas te ibas a tardar años. Con decirte que la invisibilidad le duraba más de 15 segundos y ojo, no hablemos del ataque porque el ataque tenía un rango grandísimo. Y aparte con el ataque que hacía de cerca, no, era una cosa bestial. En ese tiempo León sí le ganaba a todos, literal, le ganaba a todos. Aparte su habilidad estelar cuando tú estabas invisible te hacía correr muchísimo. Y es que León más su invisibilidad que lo hacía correr muchísimo, más su rango de cerca era igual Palovis. Y es que tú veías que un León se hacía invisible y hasta un Bull le tenía miedo. Tú estabas todo bien Agustín ahí parado campeando y de repente te llegaba un León y pum, de 2 básicos te bajaba. Sin duda alguna León fue lo que hoy es Edgar. Y esto fue ya hace 2 años, qué rápido pasa el tiempo, lo recuerdo como si fuese ayer. Pequeño spoiler, hablando de Edgar, Edgar ahora mismo es uno de los brawlers más rotos del juego, haciéndolo prácticamente inmortal contra la mayoría de los brawlers. Si ves este video en un futuro pues te darás cuenta de lo que fue Edgar y también de lo mucho que lo van a nerfear como los brawlers que ya te he mencionado. Ahora vamos con el Wally de Brawl Stars, o sea Sprout, o al menos así Super C nos lo hizo ver. Cuando Sprout salió era una locura. Antes cuando el básico de Sprout no le daba a ningún brawler, este explotaba con un radio mayor. Y tal vez dirás, ¿y eso qué? Tengamos en cuenta que su disparo rebota en las paredes y rebota para llegar a un rango mayor. Ahora su ulti, o sea la barrera, antes era más fácil de poner, abarcaba mucho más espacio y duraba más. Con esto no había partida de Balon Brawl el cual el otro equipo llevara un Sprout, porque hacías la guarra de poner lo que sería la barrera en la portería, y pues con esto obviamente ibas a evitar el gol. Pero si hacías la más guarra de que ponías el muro en la portería, entrabas en la portería y solo atacabas desde adentro y evitabas un gol reiniciando todo, no, es que era una locura. Obviamente pues
solamente una ulti como la de Dynamite o la de Bull que puedan romper muros, pues podían romper esa barrera. Ahora podríamos decir que la barrera de Sprout sigue haciendo la misma función, pero ya no sirve como antes. Ahora ya no abarca el espacio ni un poco de lo que era antes. Aparte ahora solamente se pone en cruz. Recuerdo que antes podías dejar a los enemigos dentro de la portería muchísimo tiempo, el que tú quisieras. Algo era divertido pero molesto. Ahora si intentas hacer eso, pues el brawler que revive dentro de la portería puede romper ese muro estando inmune, ya sea tu enemigo o tu aliado. Sin duda alguna Sprout fue una locura, pero ahora su ulti ya no sirve como antes, que era lo que llamaba la atención de él. Como cuando vimos el Galle de Dynamite, que pensamos que iba a ser el mejor, se nos hacía una locura y terminó siendo, pues ya sabemos. Y así como León no podía faltar, tampoco podía faltar Rosa. Podríamos decir de lo que fue León a lo que fue Rosa no hay mucha diferencia. Nah, la verdad es que Rosa cambió la forma de ver un brawler súper roto. Rosa marcó un antes y después en lo up de los brawlers. Y es que lo que marcó a Rosa fue su ulti. Antes su ulti, o sea su escudo, duraba mucho más tiempo y te protegía más. Y aparte cuando te protegía con tan solo algunos básicos ya cargabas otros, o sea cargabas ultis prácticamente al instante. Y es que nada, era una cosa tremenda que cuando tú veías que Rosa usaba su ulti y agarraba el balón, tú ya sabías que era una partida perdida. Porque literal Rosa con su escudo podía entrar a la portería sin ningún problema. No había ulti de Shelly que la parara. Y es que literal no había ulti de Shelly que la parara, ni siquiera 2 ultis, 3 ultis. Rosa sobrevivía todo con su escudo, no había brawler que la parara. Y como te decía, también cargaba lo que sería su ulti de una forma tan rápida. O sea, activabas la ulti, dabas uno que otro básico, ya tenías otra ulti. Y pues ahora puedes ver tú mismo en el juego pues lo que es. Ahora ya no es ni un poco de lo que fue antes. Qué buenos tiempos cuando las partidas eran todos rosa. Era una pelea infinita. Ahora vamos con una mención especial que tal vez no es un brawler, pero es algo que sí ha cambiado muchísimo y que está ligada con el tema del video. Y esta nada más y nada menos se la llevan los eventos de fin de semana, pero se centra más en el modo de todos contra uno. Y es que sinceramente los eventos de fin de semana ya no son lo mismo sin los tickets. Y es que sí, sabemos que eliminaron los tickets del juego porque interrumpían el progreso del Brawl Pass. Y sí, tal vez ahorita sirven para completar unas que otras misiones, pero no es lo mismo. Pero sinceramente en mi caso yo dejé de jugar a estos eventos de fin de semana. Ya ni siquiera por las fichas que me dan haciendo misiones. Y es que no se siente lo mismo de antes que eliminaron los tickets. Ya no se siente esa adrenalina la cual era que te quedabas a un nivel de completar Demencial 16 y solamente te quedaban 2 o 3 tickets. Y eso antes era muy divertido y prácticamente a mí es lo que me llamaba la atención de ese modo de juego, llegar hasta el nivel más lejos pero teníamos oportunidades limitadas. Y que no mejor cuando había bug. Pero no sé, al menos en mi caso no siento la misma esencia que sentía antes al jugar alguno de estos modos de juego del fin de semana. Ya no sirven tan solo para agarrar algunas fichas para el pase de batalla, porque ahora ya cualquiera puede llegar a Demencial 16 con oportunidades ilimitadas. Ahora dime tú qué piensas sobre todo esto, te leo en los comentarios. Y pues vale gente, ya hemos llegado al final de este video. Te agradeceré si te suscribes al canal, si le das un buen like y sin nada más que decir, muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima. Tomen agua y los TQM, chao chao.